Bienvenidos mis amigos, mis amigas a esta enseñanza especial de Yom Teruah. Aunque hoy en Shabbat, es Shabbat todavía y vamos a aprovechar para grabar en este Shabbat la enseñanza de Yom Teruah, que Yom Teruah propiamente dicho será dentro de 2 días, el lunes al atardecer, Elohim mediante, y entonces hemos querido grabarlo hoy para ya dejarlo grabado y que ya vayan acudiendo a esta enseñanza de Yom Teruah. Ya digo, aprovechamos el Shabbat y lo dejamos grabado. Y tendrán Yom Teruah porque la señal ha aparecido, no ha aparecido en este Shabbat, ni tampoco va a aparecer el domingo según el programa Stellarium, que es una proyección de la bóveda celeste al ordenador en programa. Y sí aparecerá el lunes en el Oriente Medio, en la tierra de Israel, que es donde se tiene que ver ese rayito primigenio de luna que nos señala que es ya luna nueva y por tanto Yom Teruah. Y entonces pues esperando a Yom Teruah estamos y celebrando también ya por adelantado ese Yom Teruah en el día de hoy con esta predicación que va a ser el pleito de Sion, especial Yom Teruah 2019, el pleito de Sion. Pero antes vamos a desglosar y deleitarnos extrayendo todo el jugo que hay en el término Yom Teruah, porque muchos les predicarán en este día, en este día que es el lunes de Yom Teruah, pero pocos captarán la esencia de lo que el nombre de Yom Teruah se extrae, ¿no? Como el aceite de una aceituna, y así vamos a hacerlo nosotros, con unción. Teruah contiene la palabra Ruah, que viene de Ruach, de espíritu. Teruah, la traducción para Teruah, Yom Teruah sería Yom, que es día, eso lo sabemos, y Teruah se traduciría como aclamaciones. Aclamaciones. Ya hemos dicho, Ruah, espíritu, Teruah, aclamaciones. Por lo tanto, las aclamaciones contienen un espíritu, un Ruah, que es el Ruach HaElohim, en la fiesta de Yom Teruah. Y el Ruach HaElohim, ese espíritu, ese Ruach, es un espíritu cohesionador de partículas. Si tuviéramos que definir en 2 palabras al Ruach HaElohim, al espíritu de Elohim, sería cohesionador de partículas. Y esta fiesta nos va a cohesionar las partículas de tal manera que vamos a entender la deidad mediante este desglose del término Yom Teruah. Entonces, Ruach, espíritu cohesionador. Cuando la Torá se da esto se recuerda más bien en la fiesta de Shavuot, pero cuando la Torá se da a los pies del monte Sinaí, se oyen truenos, relámpagos y la voz unísona que les aturdió a los israelitas a las faldas del monte Sinaí, y ellos dijeron que no nos hable esta voz, que no nos hable él, ¿no? Y luego lo cumplieron miles de años después, no queriendo que les hablara Yahshua HaMashiach también, que era el mismo Ruach. Entonces ellos dijeron que no nos hable él, pero ese él era ellos, porque Teruah, cuando sonaron las terúas a los pies del monte Sinaí, lo que sonaron fue las aclamaciones en plural, y fue aclamaciones que luego se refrenda con otras muchas escrituras que nos hablan de esa voz como una voz unísona o cohesionada, que es una voz como estruendo de muchas aguas, y eso es lo que no pudieron escuchar porque les aturdía. Una voz de estruendo de muchas aguas. Y esa voz como de estruendo de muchas aguas es la Teruah, las aclamaciones de muchos de ellos que forman Elohim, que forman el Ruach cohesionador,
Sabemos que lo que se cohesiona es que se une, y el pegamento es sin duda, claro está, el ahabá, el amor al Padre, a nuestro patrón. Y de nuestro patrón a nosotros, es un vínculo perfecto. Entonces, en el Ruach de Yom Teruah hay voces en el Ruach, que es eso que le robaron, que no les hablará, porque era una voz como estruendo de muchas aguas, muchos unidos, ¿no? En esa voz. Y esa voz en el Ruach, o esas voces en el Ruach, nos adelantaban este Yom Teruah último que vamos a vivir, porque y estos que estamos viviendo, porque cada vez la curvatura en el ser humano, la curvatura del cuerno donde se toca el viento, el Ruach, es más curvo y es más pestilente. Entonces el hombre tiene que ser utilizado por ese viento, por ese Ruach, para ser tocado y que Elohim hable por él. ¿Entienden? Esas voces cohesionadas se canalicen a través de un hombre o de una mujer. Y esto es el viento, el Ruach, que de ahí viene viento, en lo curvado del shofar, en lo curvado y pestilente, porque huele a cuerno puro, del shofar. Entonces es enormemente pestilente. Y quien se lo pone en la boca, quien se pone en la boca, por así decirlo, nuestra boca de shofar, de Teruah, es nuestro patrón Yahshua HaMashiach. Entonces él soporta nuestra pestilencia y nuestra curvatura, nuestra falta de rectitud, tal como él es recto, ¿no? En espera que nosotros lleguemos a su estatura, a la estatura del varón perfecto. Pero para hablarnos, utiliza esos mecanismos curvos y pestilentes que son los shofar, los shofarim, o shofarot. Y esto se refleja también en la Biblia que nos ha llegado, porque la Biblia que nos ha llegado mediante las traducciones que se han antepuesto y que ha sufrido tantos cambios la escritura, pues es un cuerno quemado, pestilente. Es un cuerno quemado, pestilente y curvilíneo. Curvado, porque las traducciones son espurias, las palabras son impuras al español, al castellano, y en todos los idiomas pasa lo mismo, ¿no? Entonces él sopla a través de instrumentos que aparentemente son de deshonra, pero que luego, cuando llegan a la cohesión de esa voz, ya son de honra, llegan al plano, al estrato de la honra, siendo ya Elohim, siendo ya a la estatura de ese varón perfecto que es Yahshua HaMashiach. Entonces, Teruah es aclamaciones, como hemos dicho, pero ¿aclamaciones a qué? ¿O a quién? Porque sí, es el día de aclamaciones, más que el día de los shofarot, más que tocar el shofar era aclamaciones. Aclamaciones puede ser el shofar o puede ser un ¡oh! ¡Oh! Esos son aclamaciones. Entonces, la pregunta es, Yom Teruah, aclamaciones, ¿a quién o a qué era? Entonces, en este último tiempo lo vamos a entender verdaderamente, la fiesta de Yom Teruah y lo que es el nombre de Yom Teruah. Y antes no se había entendido, pero ahora sí lo vamos a entender, porque ese Teruah era en respuesta. Era una aclamación, pero para que haya una aclamación tiene que haber antes una intervención de algo o alguien. Y esa intervención esa aclamación ha sido ¿hacia quién? Hacia al-Shua. ¿Y Shua qué significa? Los que han discutido todo este tiempo acerca si es Yeshua, si es Jesús, si es Yahshua. Y los de Yeshua, los que nombran el nombre de Yeshua,
nos han dicho que Yeshua, que no significaba nada, que significaba grito, que no era salvación, porque la profecía era que pondrá su nombre Yahshua porque él salvará al pueblo de sus pecados. Esa era la profecía. Entonces dice, si Yeshua no es salvación. Claro, salvación sí es Yeshua, pero esa profecía de la salvación se cumple aquí, en esta visión profética que vamos a darles hoy, y es que Yeshua significa grito. Grito significa Yeshua. Entonces, la traducción de Yahshua sería el grito de Yah. El grito de Yah. Entonces, ¿a quién se terúa? ¿A quién se aclama? ¿Para quién son las aclamaciones? Al que previamente ha gritado antes, al grito de Yah, que es Yahshua. Y no solamente significa Yahshua grito, sino que vamos a ver que lo tenemos aquí en el Strong. En el Strong 7769, que dice, clamarán. Yahshua significa clamarán, claro, clamaremos ¿cuándo? En este terúa, que hemos comprendido lo que es Yom Terúa. Clamarán. ¿A quién? Al grito de Yeshua. La misma palabra nos lo dice. Yeshua, clamarán, ¿quién? Su pueblo, los que han entendido la deidad. Clamarán riquezas que emanan de ese grito, porque después del grito son las aclamaciones, y detrás de esas aclamaciones viene la coronación, porque esas aclamaciones son por la coronación de Yahshua HaMashiach. Y la coronación la toma cuando se corona con la amada, que es la Keter, que es la corona para él. Entonces Yeshua clamarán riquezas y un grito de ayuda. Así que para que aclamáramos y para que supiéramos dar esas aclamaciones, era necesario que se produjera el grito de ayuda. Y el grito de ayuda es el grito de Yahshua, Yahshua HaMashiach. Esto es precioso para quien quiera entenderlo. Y ahora sí, pues ya, después de esta bellísima, diría yo, introducción, pues vamos ya con el tema de hoy, que es el pleito de Sión. De Sión, por adelantado, solo vamos a leer qué es Sión según la Wikipedia y según lo que maneja la mayoría de la gente. Sión, ¿qué es Sión? Fue originalmente el nombre de una fortaleza jebusea. Los jebuseos eran un pueblo que conquistó David de Canaán, conquistada por el rey David, situada en la actual Jerusalén. De manera que los que moran en Jerusalén, digamos que en lo que es el sitio, en lo que es el lugar, son descendientes, aunque no lo son por línea de sangre seguramente, pero sí en el lugar, ¿no? En el ámbito del lugar, son descendientes de los jebuseos, que eran cananitas. Entonces, al fin y a la postre, Jerusalén era una zona cananita que se llamaba antes Jebús. La fortaleza se situaba en la colina del lado sureste de Jerusalén, el monte Sión, y es ya mencionado en la Biblia como centro espiritual y madre de todos los pueblos, según Salmos 87:2. Sión es un término arcaico que originalmente se refiere a su sección de Jerusalén, la cual, por definición bíblica, es la ciudad de David. Tras la muerte de David, el término comenzó a usarse para definir también la colina en que se situaba el templo de Salomón. Más tarde, Sión comienza a usarse para hacer referencia al templo y a sus propios cimientos. Tal y como hace la Biblia en numerosos pasajes, este nombre se ha seguido utilizando a lo largo del tiempo con referencia no tanto a la ciudad como a la idea de Jerusalén. Más que a la Jerusalén
terrena pertenece al ideal de la Jerusalén, ¿no? En tanto centro espiritual del pueblo judío y por extensión a la llamada Tierra de Israel. El término fue adoptado en el siglo XIX por el sionismo, que es el movimiento de liberación nacional del pueblo judío, y se mantuvo el uso para designar no solo a Jerusalén su capital, sino a toda la tierra de Israel. Eso es Sion, el Sion que todos controlamos. Ahora, nosotros lo hemos repetido muchas veces, que una cosa es Sion, que es el ideal de la Jerusalén, el ideal que cada uno puede tener de Jerusalén es Sion, con S, pero es diferente de Sion con Sadik, con la letra Sadik, que Sadik es justicia, porque nosotros esperamos una ciudad en la cual mora la justicia. Entonces, esa ciudad no sería una Sion proveniente de Jerusalén terrena, sino una Sion totalmente nueva, del cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia, la Sadik. Por eso tiene que empezar con Sadik de Sion. Y ya empezamos con los pasajes que nos hablan de Sion, para que entendamos mejor y nos ubiquemos dentro de esta profecía del pleito de Sion y todo lo que conlleva. Dice así, Salmos 137, 13, 14, dice, porque el patrón ha escogido a Sion, más bien a Sion con Sadik, la quiso por su habitación, este es el lugar de reposo para siempre, aquí habitaré porque la he deseado. Esto lo dice el mismo creador del cielo y de la tierra. Y es que dice que este es mi lugar de reposo, Sion, por lo cual, si es su lugar de reposo, la creó en el séptimo día, en el reposo, la creó reposando, es un reposo de por sí. Sion, la nueva Jerusalén, la nueva Jerusalén. Este es mi lugar de reposo para siempre. Entonces, en el reposo crea una eternidad, creó en el reposo. Y también hay que notar que es una elección divina, porque es Yahweh Sebaot, es Yahshua HaMashiach, quien elige esta Sion con Sadik, que tiene como base y cimiento la justicia. Entonces la pregunta a hacerse ahora es, ¿lugar físico? ¿Es un lugar físico o espiritual? Pues ya estamos viendo que todo apunta a que es un lugar espiritual, Sion con Sadik. En Joel 3:17 dice, entonces sabréis que yo soy el patrón vuestro Elohim, que habito en Sion, mi monte apartado, y Jerusalén será Kadosh, será apartada, y los extranjeros no pasarán más por ella. ¿A quién se refieren con que los extranjeros no pasarán más por ella? Se refiere extranjeros a los de fuera. ¿Pero a los de fuera de dónde? Del listado que se da en Apocalipsis 22:14, que dice, dichosos los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en las puertas a la ciudad, a la Sion, a la Jerusalén celestial. ¿Afuera quién estará? Padre, afuera estarán los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Estos son los extranjeros, en verdad. No tiene nada que ver con nacionalidades, no tiene nada que ver con pasaportes, no tiene nada que ver con que si eres gentil o judío. Esto tiene que ver con que el que ama y practica la mentira es echado fuera. Los inmorales, los asesinos, los hechiceros, y en hechiceros entran los cabalistas, por supuesto. Bueno, pues dice que también que es un monte apartado, un monte santo, un monte apartado, y es un imperio apartado, un imperio invisible ahora mismo, pero está ahí, porque nos habla de Sion, la creó en el reposo, sabe quién está fuera, sabe ya quién está fuera, quién está dentro, de modo que esa ciudad existe ya en un plano supremo, superior, empírico, ¿no? Empírico. Entonces, es un imperio apartado invisible, pero que sea invisible no quiere decir que no exista. Existe ya en esta realidad, influyendo sobre nosotros, sobre los que tiene que influir, pero está ya aquí, aunque no lo vemos. Dicen, y más cuando la trajo en su persona Yahshua HaMashiach, que adelantó el reino. El rey adelantó el reino.
En Salmos 9:14 dice, para que yo cuente todas tus alabanzas porque en las puertas de la hija de Sión me regocijé en tu salvación. Entonces dice que dice Yahweh que en las puertas de la hija de Sión me regocijé en tu salvación, en tu Yeshua. ¿Quién es la hija de Sión entonces? Porque no solamente está la Sión, Jerusalén celestial, donde mora la justicia, sino que tiene también una hija. Dice, en las puertas, tiene puertas, la hija de Sión, de la hija de Sión me regocijé en tu salvación. Y esta hija de Sión es la congregación de los 144.000 sellados. Esta es la congregación hija de Sión con Sadik. Está ahí profetizada y ahí aparece. Dice en Isaías 52, 1, 2, dice, despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sión, vístete de tus ropajes hermosos, oh Jerusalén, ciudad apartada, porque el incircunciso y el inmundo no volverá a entrar en ti, como hemos visto. Sal del polvo, levántate, cautiva Jerusalén, líbrate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión. Se refiere a la amada, esos 144.000 antes de liberarse. Les anima a liberarse de las cadenas. Entonces son vestidos de ropas blancas, en contrapunto con los que visten de negro, que sabemos quiénes son, guardan luto porque su Dios está muerto, lo han matado ellos mismos, entonces guardan luto, pero estos 144.000 de la hija de Sión visten ropas blancas, y cuando dices sal del polvo, les anima a estos 144.000 a que dejen la frecuencia baja, del polvo, que expresa el polvo, y que dejen la cautividad en la que están cautivos y cautivas por la bestia. Entonces tienen que romper las cadenas. Dice, líbrate de las cadenas de tu cuello, cautiva hija de Sión. Y vamos a ver qué pueden ser las cadenas en un ámbito espiritual. Y tenemos aquí un poema en nuestro libro Nana de las Ventanas Abiertas, que si lo quieren tendrán que pasarse por aquí y darnos un obsequio de, no sé, lo que quieran darnos, y se los regalamos. Dice, cadenas, haciendo mención de lo que decía el poeta, que decía que no hay más que 1 millón de herreros forjando cadenas para los niños que han de venir, decía el poeta, y es verdad. Entonces, ¿qué son estas cadenas? Dice, los lazos de la sangre son cadenas si buscan la pureza en la vena. Estamos hablando Torá, a través de la poesía. Los logros de los hombres son cadenas si en las proximidades ponen niebla. Esto no lo explicamos porque es muy profundo de explicar y se explica en sí mismo todo aquel que tenga mundo interior. Las riquezas para uno son cadenas si se amontonan sobre la cabeza. La firmeza y confianza son cadenas si no afirmas confiando lo que llevas. Y los sueños que se tienen son cadenas si como inalcanzables se contemplan. De estas cadenas tiene que liberarse esa cautiva hija de Sión, la congregación hija de Sión, 144.000 sellados. Lamentaciones 2, 8 al 10 dice, el patrón determinó destruir la muralla de la hija de Sión, ha extendido el cordel, no ha retraído su mano de destruir y ha hecho que se lamenten el antemuro y el muro de la hija de Sión. Aún desfallecen el muro y el antemuro. Se han hundido en la tierra sin puertas. Él ha destruido y guardado sus cerrojos. Él ha destruido y quebrado sus cerrojos, Su rey y sus príncipes están entre las naciones. Ya no hay Torá. Tampoco sus profetas hayan visión del patrón. En tierra están sentados, en silencio, los ancianos de la hija de Sión.
Han echado polvo sobre sus cabezas, se han ceñido de cilicio, han inclinado a tierra sus cabezas las vírgenes de Jerusalén. Entonces esta es la congregación, pero esto es antes, por supuesto, de lo que hemos leído antes, de que viste esa multitud de ropas blancas, que son los 144.000 sellados. Esto es antes, y esto es una congregación inmediatamente, bueno, fue muy anterior en el tiempo, fue ya cuando la cautividad babilónica, pero situada en el tiempo es una congregación filtrada, situada en la profecía más bien, estaría situada en una congregación filtrada, que no llega a ser esa hija de Sión, los 144.000 sellados, porque han sido filtrados. El muro y el antemuro, por eso se lamentan. ¿Qué es el muro y el antemuro? Pues es la protección que se quita en el año 70, y el muro y el antemuro representan las dos casas de Israel. Y esto pasó en la cautividad babilónica, cuando vuelven de Babilonia, en tiempos del libro de Lamentaciones, también de Isaías, de Esdras y de muchos otros. Entonces, dice que los ancianos y esa congregación, dice que han inclinado a tierra sus cabezas las vírgenes de Jerusalén, las vírgenes que eran el precedente de esos 144.000 que son vírgenes, pero que esas primeras vírgenes les tocó inclinar sus cabezas, no erguirlas como nosotros nos toca, que dice, y cuando veáis cumplir todas esas cosas, erguíos, porque vuestra redención está cerca. Bueno, pues a estas vírgenes les tocó agachar la cabeza. Y han echado polvo sobre sus cabezas, se han ceñido de cilicio. Fueron 1260 años después del año 70, cuando ya la diáspora judía, cuando ya desaparece las dos casas de Israel. 1260 años de polvo, ya con el dominio papal, con la edad o la era del oscurantismo. Se pasan 1260 años de polvo sobre sus cabezas, los protagonistas de este verso, que son estas vírgenes que no llegan a ser 144.000, y estos ancianos también que echan polvo sobre sus cabezas lamentándose. ¿Por qué? Porque ya no había Torá. Y si vemos la profecía, pues hay otra congregación filtrada, que ha sido el protestantismo, que también se ha quedado sin Torá y les ha tocado también muchos años de polvo sobre sus cabezas, frecuencia baja sobre sus cabezas, para que no aspiren y para que no inspiren. Bueno, Miqueas 4, 6 al 8 dice: en aquel día declara el patrón, reuniré a la coja y recogeré a la perseguida, a la que yo había maltratado. Haré de la coja un remanente y de la perseguida una nación fuerte. Y el patrón reinará sobre ellos en el monte Sión desde ahora y para siempre. Aquí habla de los 144.000 porque te pone en la situación de la redención final y de la toma de la amada del Mashiach. Y tú, torre del rebaño, colina de la hija de Sión, hasta ti vendrá el antiguo dominio, el reino de la hija de Jerusalén. Entonces tenemos una torre del rebaño que es una congregación, una colina, que ya hemos dicho que esa congregación, hija de Sión, son los 144.000 sellados. Torre del rebaño, congregación, colina, que es la nación de la hija de Sión, pero ¿cuándo? Cuando venga el antiguo dominio. ¿Cuándo ha venido? ¿Cuándo viene el antiguo dominio? Pues cuando venga Yahweh en Yahshua HaMashiach. El reino de la hija de Jerusalén, ahí es donde es el reino de la hija de Jerusalén, porque el reino que es el rey, viene para la hija, para la posteridad, para Jerusalén, la celestial. Mateo 21:5
Dice, decid, perdón, a la hija de Sión, mira, tu rey viene a ti humilde y montado en un asna y en un pollino, hijo de bestia de carga. Luego vamos a ver esto, porque hay varias, por ejemplo, también en Juan 12:15 dice, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado en un pollino de asna. Zacarías 9:9 dice, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey, de la hija de Jerusalén, de la hija de Sión, de los 144.000, porque el llamado fue desde ahí, desde que vino el rey. Dice, he aquí, tu rey viene a ti justo y dotado de salvación, humilde, montando en un asno, en un pollino, hijo de asna. Entonces, esto es una profecía cumplida, que se cumplió con la llegada de Yahshua HaMashiach, entrando en Jerusalén, y le recibieron con palmas en las manos. Es una profecía cumplida que choca contra el interés general sionista que esperaba a alguien que demoliera todos los imperios mundiales y dejara solamente el imperio sionista supremacista. Salmo 78:68 dice, 78 verso 68, dice, sino que escogió a la tribu de Judá al monte de Sión que él amaba. ¿Pero por qué escoge a la tribu de Judá? Porque Yahudá es adorador. Los Yahudim son los adoradores o los servidores, porque hay alguno que se le atraganta la palabra adoración. Bueno, pues servidores. Yahudá es adoradora. Y dice al monte Sión que él amaba, es un monte imperio transformado en la Jabá del Mashiach, porque no ha dejado de amarlo, simplemente lo ha transformado a fuerza de llamar a sus escogidos, a fuerza de preparar a esas últimas congregaciones, a esa última congregación de los 144.000, y de prepararlo durante todas las épocas a fuerza de profecía y palabra. Jeremías 14:19 dice, ¿has desechado por completo a Yahudá o has aborrecido tu alma Sión? Porque me has herido ¿por qué me has herido sin que haya curación para nosotros? Esperábamos shalom y no hubo bien alguno, tiempo de curación y he aquí terror. Así que esperaban una cosa y les vino otra. ¿Por qué? Porque no se dejaron transformar. Y es que choca la Jerusalén terrenal con la Jerusalén, que esa sí es tierra de shalom, de paz. No simplemente esa Jerusalén que es ciudad de paz, Jerusalén, de ahí viene Shalem, Shalem de shalom, de paz. Esa Jerusalén no solamente espera la paz, sino que la procura. Y los hijos de Shalom, pues son hijos de esa Jerusalén. Pero no llegó aquí, no llegó en los tiempos de Jeremías, no se dieron las cosas como ellos, como los judíos creían. Jeremías sí estaba bien informado, y fue cuando la deportación babilónica. Esperaban Shalom, pero no hubo alguno. ¿Por qué? Porque no procuraron la Shalom, no procuraron la paz, no obedeciendo la Torá que les dio el Eterno, bendito sea, en muchos puntos, sobre todo en el Shabbat de cada 70 años, que no lo guardaban y mostraban falta de confianza. Entonces no buscaban la paz, porque si no la hubieran seguido y hubieran hecho además de seguir esa shalom, esa paz, principalmente dándole reposo, que es shalom también a la tierra. Bueno, Lamentaciones 2:1 dice, ¿cómo subió en su ira el patrón a la hija de Sión? Ha arrojado del cielo a la tierra la gloria de Israel, y no se ha acordado del estrado de sus pies en el día de su ira. Entonces resulta que la gloria de Israel es esa gloria del Israel sionista, y aquí profetiza Jeremías que han sido arrojados a tierra y que han caído obnubilados, porque se han dejado obnubilar por el supremacismo, racismo,
promesas vanas, y han caído nubilados, y el cielo, que es Israel, cae a tierra, que es Babilonia. Y aquí se cumplió perfectamente en tiempos de Lamentaciones, que ocurrió exactamente eso. En Isaías 46:13 dice: yo acerco mi justicia, no está lejos, y mi salvación no tardará. Pondré mi salvación en Sión, y para Israel será mi esplendor. O sea que él no ponía lejos nada, ni la Torá, ni su reino, ni nada. Nunca él estuvo lejos de nosotros, porque siempre estuvo cerca y acercó todo en la persona de Yahshua HaMashiach. Salmos 87:2. 87:2. Bueno, esto sí, ya el 87:2 lo hemos leído. Entonces este es el... Bueno, tendría que verlo si es... Yo creo que es el 87:2. Dice: el patrón ama a las puertas de Sión más que todas las otras moradas de Jacob. ¿Por qué? Porque Yahweh, nuestro Elohim, prefiere una puerta a casas artesonadas, que por cierto no dice hogares, dice casas. Entonces prefiere las puertas a las casas. Por eso él siempre está a la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. El que me abre, cenaré con él y entraré en él. Yo soy la puerta, dice. Aquí vemos esa conexión entre Yahshua antes de encarnarse y Yahshua. Dice en Salmos 107, 13 al 16, dice: tú te levantarás y tendrás compasión de Sión, porque es tiempo de apiadarse de ella, pues ha llegado la hora. Ciertamente tus siervos se deleitan en sus piedras y se apiadan de su polvo, y las naciones temerán el nombre del patrón, y todos los reyes de la tierra tu esplendor, porque el patrón ha edificado a Sión, ahí está en su reposo, la creó en su reposo, y se ha manifestado su esplendor. Entonces, aquí nos habla de un edificio, porque dice que sus siervos se deleitan en sus piedras. Entonces habla de un edificio, y ese edificio es ese altar de piedras vivas, ese edificio de esa Sión celestial, espiritual y eterna, y ya también abarcando el rango físico palpable también, llegado a la redención completa en la llegada de nuestro Mashiach. Es un edificio y un altar de piedras vivas, y esas piedras vivas es el polvo transformado. Lo que era antes frecuencia baja se ha formado piedra, y se ha formado el edificio, la estructura perfecta de esas piedras vivas para el altar de Yahshua, para ser altar. Ese altar, por cierto, no labrado a mano. En Salmos 113:3 dice: es como el rocío de Armón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el patrón la bendición, la vida para siempre. Ahora, si miramos Hermón, el monte Hermón, es el monte de la conspiración de los ángeles caídos que descendieron ahí, al monte Hermón. Los ángeles caídos, después de que Satanás se rebelara y se hiciera las primeras ingenierías genéticas, mezclando simientes y procurándose la creación de los dinosaurios y todo esto. Pero esto fue la conspiración de los caídos en el monte Hermón. Pero el que sea ahora precisamente en ese monte, ya ese monte físico sea borrado y se levante un altar espiritual de piedras, como hemos leído, que forma Sión, es garante de vida para siempre. ¿Por qué? Porque ya no está la falla de los caídos en el monte Hermón, ¿entienden? Eso ya quedará suprimido, porque todos los caídos serán destruidos completamente. Entonces es un garante de vida para siempre, que se cree algo nuevo y que el patrón
manda la bendición, la vida para siempre al Monte Hermón. Lo de los caídos fue un provisional, una prueba por la que tendríamos que pasar, por la que hemos tenido que pasar, pero que el fin era garantizarnos una vida para siempre una vez que esos poderes fueran suprimidos, como lo van a ser inminentemente. Salmos 137, 13 al 16 dice: porque el patrón ha escogido a Sión, la quiso para su habitación, este es mi lugar de reposo para siempre, aquí habitaré porque la he deseado. Su provisión bendeciré en abundancia, de lejen de pan la saciaré, de lejen saciaré a sus pobres. Entonces aquí nos adelanta el Shabbat del milenio 7, que ya está aquí, y nos habla de esa amada que le dará reposo para siempre allí, allí habitará porque la he deseado. ¿A quién? A la amada. Entonces habita en ella, y esto es una connotación sexual porque habita en el lugar y habita en la amada. Entonces se refiere a habitar en ella. Porque él siempre dice, cuando dice que saciaría de lejen a sus pobres, él siempre dijo: yo soy el lejen de vida, ¿verdad? Pues ahí lo tienen. Salmos 147, 17 al 14, perdón, 147, 13 al 14 dice: alaba al patrón, oh Jerusalén, alaba a tu Elohim, oh Sión, porque ha reforzado los cerrojos de tus puertas, ha bendecido a tus hijos dentro de ti, él hace la shalom en tus fronteras, te sacia con lo mejor del trigo. Entonces nos habla de una acción futura o inminente, ya fortificada y revigorizada, está totalmente reparada. Por eso dijo: me voy pues a preparar morada. Me voy pues a preparar morada, para confirmar esa promesa de este verso de Salmos. Y dice que nos alimentará con lo mejor de trigo, que es la Torá revigorizada, reforzada y revigorizada. En Jeremías 36, 26, 18, yo diría, Miqueas de Moreset profetizó en días de Ezequías, rey de Judá, y habló a todo el pueblo de Judá diciendo: así ha dicho el patrón Sebaot de los ejércitos, Sión será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas, y el monte del santuario será como los lugares altos de un bosque. Entonces habla de que sería arada esta Jerusalén a manos de Babilonia y de Roma, sería arada. Y el mecanismo, saben ustedes cómo funciona la creación, que es: se siembra con dolor, pero luego se cosecha alegría. Pero fue trillada la tierra de Jerusalén por Babilonia y por Roma. Tuvo que pasar por ahí, se siembra con dolor y se cosecha en alegría. Miqueas 3:12 dice: por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en un montón de ruinas, y el monte del templo será como alturas de un bosque, como las alturas de un bosque. Dice: a causa de vosotros. Sería arada por causa de vosotros. ¿De quiénes? De un sacerdocio transgresor. De un sacerdocio transgresor. Isaías 1:8-9 dice: y la hija de Sión ha quedado como cobertizo en una viña, como choza en un pepinar, como ciudad sitiada. Si el patrón de los ejércitos no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma y semejantes a Gomorra. De manera que los que somos ahora, los que tuvo misericordia para no destruir, pero sí dejar como un cobertizo en una viña a Sión y como choza en un pepinar, somos pocos los que hemos quedado, pero un remanente profetizado y bien sombreado. Porque dice que esa choza en un pepinar, pues nos invita a pensar en esa sombra abundante, ¿no? Jeremías
6, 2 al 5, dice: a la hermosa y delicada hija de Sión destruiré. A ella, como ven, hay que distinguir los tiempos, porque si lo aplicamos mal nos cargamos toda la profecía, porque si a quien va a destruir es a la hija de Sión, que hemos dicho que son los 144.000 sellados, entonces te pierdes. Tienes que seguir bien la secuencia. Dice: a la hermosa y delicada hija de Sión destruiré. A ella, son en tiempos de la deportación babilónica, está hablando. A ella vendrán pastores con sus rebaños, levantarán sus tiendas alrededor, fíjense lo que profetiza, y cada uno apacentará en su lugar. Preparad guerra contra ella, levantaos y ataquemos al mediodía. Ay de nosotros, porque el día declina, porque se extienden las sombras del anochecer. Levantaos, ataquemos de noche y destruyamos sus palacios. Entonces dice que enviaría pastores con sus rebaños, que levantarían tiendas alrededor y cada uno apacentaría en su lugar. Y este sería ya el acabose, el antecedente del acabose de Israel. Y nos habla de pastores bulliciosos, pastores con sus rebaños. Por eso digo que son bulliciosos, porque llegaban con sus rebaños ahí a confundir, en medio de la confusión babilónica. Pastores bulliciosos levantan tiendas alrededor. ¿Qué es levantar tiendas alrededor? Que se apropian de la palabra, las sitían, le ponen tiendas alrededor y se apropian de la palabra como si la palabra les perteneciera a ellos. Esto lo hicieron los pastores rabinos primero y los pastores evangélicos después. En Joel 2:1-2 dice: tocad trompeta en Sión y clamad y sonad alarma en mi monte apartado, tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del patrón, porque está cercano, día de tinieblas y lobreguez, día de nublado y densa oscuridad. Como la aurora sobre los montes se extiende un pueblo grande y poderoso, nunca ha habido nada semejante a él, tampoco lo habrá después de por muchas generaciones. Y esto fueron, ¿qué cosa? La coalición asiria de esos tiempos, de la coalición asiria histórica, que esto pasó históricamente, una coalición asiria que sembró la tierra de oscurantismo, de tinieblas y lobreguez, porque fueron contra esa tierra y ese resto que se quedó allí, que no fue deportado en Babilonia, pero que llegaron allí y esa coalición entró allí. En Salmos 46, 4 al 7, dice: hay un río cuyas corrientes, tomen atención en esto porque ya estamos acabando, dice: hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Elohim, las moradas apartadas del Altísimo. Elohim está en medio de ella, no será sacudida. Elohim le ayudará al romper el alba, a esta ciudad de Elohim, a Sión. Dice: le ayudará al romper el alba. Bramaron las naciones, se tambalearon los reinos. Él, su voz y la tierra se derritió. Él dio su voz y la tierra se derritió. Este sí que es un Yom Teruah. Entonces, dice: el patrón de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Elohim de Jacob. Y este río que adorna la ciudad de Elohim, que las corrientes lo alegran, las moradas del Altísimo, dice que Elohim estará en medio de ella y que la ayudará a romper el alba contra ese sitio que vendrá contra la Nueva Jerusalén. Vendrá un sitio que querrán arremeter, arribar, pero serán destruidos por fuego. Entonces dice que el Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro baluarte es el Elohim de Jacob. El río representa la enseñanza. El río representa la enseñanza. Y esto pueden verlo ustedes, el pasaje de todo esto está en Apocalipsis 22:2. En Salmos 48, 1 al 14 dice: cántico, salmo de los hijos de Coré, grande es el patrón y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Elohim, mi monte apartado. Hermoso en su elevación, el gozo de toda la tierra es el monte Sión. En el extremo norte, la ciudad del gran rey, Elohim, en sus palacios
se dio a conocer como baluarte. Entonces, este baluarte, esta elevación, es el contrapunto de la bajeza polvo. Aquí tenemos una elevación, que es Sión. Son palacios de elevación. Estos palacios son como gradas, que son los 7 ruajim de Elohim enviados por toda la tierra. Nos elevamos en las gradas, en los ruajim, en estos palacios, ascendiendo y elevando nuestra vida. En Salmos 125, 125, 1-2, cántico de ascenso gradual, dice. Fíjense, que acabamos de hablar de esto. Dice, los que confían en el patrón son como el monte de Sión, que es inconmovible, que permanece para siempre, como los montes rodean a Jerusalén. Ante el patrón así el patrón, igual que los montes rodean a Jerusalén, así el patrón rodea a su pueblo desde ahora y para siempre. Entonces Sión es inconmovible, porque es también el reposo preparado de antemano. Y los montes alrededor nos hablan de un escudo de protección, que este sí que va a ser un escudo supremo y que no nos va a dañar nada. Dice Isaías 17, 22, 23. Dice, esta es la palabra que el patrón ha hablado contra él. Te ha despreciado y se ha burlado de la Virgen hija de Sión. Ha movido la cabeza a tus espaldas la hija de Jerusalén, a quien has injuriado y blasfemado, y contra quien has alzado y levantado con altivez tus ojos, contra el santo, contra el apartado de Israel. Entonces estos son los blasfemos, los que han blasfemado contra la hija de Jerusalén, que son los 144.000 sellados, y con el rey de la hija de Jerusalén, con su amado, que es Yahshua HaMashiach. Y han blasfemado, por ejemplo, con lo de pantera, con lo que fue concebido de una ramera, Yahshua HaMashiach, y esto pues han sido los blasfemos que todos conocemos del Sanedrín de cada época. Segunda de Reyes 19, 21, 22. Esta es la palabra que el patrón ha hablado contra él. Te ha despreciado y se ha burlado de ti. La Virgen hija de Sión se ha movido tu cabeza a tus espaldas, la hija de Jerusalén. Este es el mismo. ¿Contra quién? Dice en retórica, dice, ¿contra quién has alzado la voz y levantado con altivez tus ojos? Contra el apartado de Israel. Dice, ¿contra quién? Y les pregunta contra quién de manera retórica, sí, pero le pregunta quién porque no lo saben. No saben o no quieren entender que Yahshua es el Mashiach que siempre esperaron. Dice en Joel 3:16, el patrón ruge desde Sión y desde Jerusalén da su voz, y tiemblan los cielos y la tierra, porque el patrón es refugio para su pueblo y fortaleza para los hijos de Israel. Entonces es una voz que tambalea los reinos de la tierra, esta voz que hemos hablado antes, que es unísona, que es cohesionadora, que es como estruendo de muchas aguas. Jeremías 30, 17 al 22, porque yo te devolveré la salud y te sanaré de tus heridas, declara el patrón, porque te han llamado desechada, diciendo, esta es Sión, nadie se preocupa por ella. Así dice el patrón, he aquí restauraré el bienestar de las tiendas de Jacob y tendré misericordia de sus moradas, serán reedificada la ciudad sobre sus ruinas y el palacio se asentará como estaba. Saldrá de ellos canto de acción de gracias y voz. Por eso hay un cántico que cantan los 144.000. Dice, y voz de los que se divierten, los multiplicaré y no disminuirán, los honraré y no serán menospreciados. Y serán sus hijos como antes, su congregación delante de mí será confirmada y castigaré a todos sus opresores. Será su guía uno de ellos. Fíjense, será su guía uno de ellos, el cordero como degollado. Su gobernante de en medio de ellos saldrá y lo haré acercarse y él se llegará a mí, porque ¿quién se atrevía a arriesgar su vida para llegarse a mí?, declara el patrón. Y vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Elohim. Entonces dice como antes seréis. Dice, seréis como antes. Todo esto es una referencia, pero también es una profecía, que nos habla del último tiempo, de la congregación de los 144.000, del líder del cordero como degollado, y da referencias también de estos tiempos. Y que serán como antes que será pues esa
desposada. O sea, Yahweh, Yahshua HaMashiach, estuvo a punto de casarse con Israel, pero ellos dijeron que sí, pero no cumplieron el voto, ¿no? Ahora se encuentra ya con una mujer más madura, con una mujer virtuosa, 144.000, una mujer madura, y que ya hace obras dignas y que ya se viste de blanco en contrapunto con los que se visten de negro, y que ya sabe dirigirse a él y sabe oír su voz y sabe cuál es su voz, ¿no? Entonces dice que seréis como antes, en el sentido de que él está deseando, anhelante de tomar a su amada, ¿no? Dice Salmos 126, 1 al 3, cántico de ascenso del lugar, cuando el Señor hiciere volver los cautivos de Sión, éramos como los que sueñan, entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el patrón con ellos, grandes cosas ha hecho el patrón con nosotros, estaremos alegres. Entonces aquí hay esa añoranza de David, añoranza de prodigios, y que eso lo vamos a vivir nosotros. Dice en Jeremías 29, 10 al 14, pues así dice el patrón, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, fíjense que Israel acaba de cumplir 70 años, por cierto, yo os visitaré y cumpliré mi buena palabra de haceros volver a este lugar, porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el patrón, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Me invocaréis y vendréis a rogarme, y yo os escucharé. Me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón. Necesitaba una amada de todo corazón. Y para que una amada lo buscara de todo corazón, tenía que sitiarlas de mil y una, para que ella entendiera que lo único a lo que se debía agarrar era él. Por eso volcar su corazón, ¿no? Dice, y restauraré vuestro bienestar y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares donde os expulsé, declara el patrón, y os traeré de nuevo al lugar de donde os envié al destierro. Aquí lo dice Jeremías y se refiere a los 70 años, de cautividad babilónica, cuando ya regresan, y también se refiere a los 70 años de la Babilonia sionista, proféticamente. Jeremías 31, 38 al 40 dice, aquí vienen días, declara el patrón, en que la ciudad será reedificada para el Señor, para el patrón, desde su torre de Hananel hasta la puerta del ángulo, y al cordel de medir saldrá más allá, directamente hasta la colina de Gareb, y girará hasta Goa, y todo el valle de los cadáveres y de las cenizas, y todos los campos hasta el arroyo de Cedrón, hasta la esquina de la puerta de los caballos hacia el oriente, serán apartados ante el patrón. La ciudad no será arrancada ni derribada nunca jamás. Entonces aquí tenemos una matanza que se produjo en esos tiempos, pero que también se va a producir de nuevo cuando descienda fuego del cielo sobre todos esos impíos que intentarán asediar a la Jerusalén celestial. Dice que va a haber una matanza que santifica. Esto, quien quiera entenderlo lo entiende, y quien no lo entiende, pero es una matanza que santifica. Por eso él es el apartado, el santo de Israel. Y también nos habla de ese ángulo que también fue rechazado. Dice, hasta la puerta del ángulo, ese ángulo que fue rechazado, que fue la principal piedra del ángulo, Yahshua HaMashiach, la desecharon, y por eso cayeron cautivos en todos los sentidos de Babilonia. Hasta que Yahshua HaMashiach los volvió a juntar conforme a sus promesas en tiempo de Hechos de los Apóstoles. Dice Zacarías 9, 9 al 10, regocíjate sobremanera, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene. Esto lo hemos leído ya muchas veces, este verso, que tu rey viene montado sobre un pollino, es el asno, hijo de asna, que es también profético, es una figura profética. Un asno, hijo de asna, que también lideraría el movimiento final de los 144.000 sellados. Isaías 62, 11, 12 dice, he aquí el patrón ha proclamado hasta los confines de la tierra, decirte a la hija de Sión, he aquí tu salvación viene, he aquí tu galardón está con él, y delante de él tu recompensa. Y lo llamarán pueblo apartado, redimidos del patrón, y a ti te llamarán
buscada, ciudad no abandonada. Entonces su galardón está con él. Dice que su galardón está con él. Fíjense en esta, porque esta es buena. ¿Quién nos dice que el galardón, la redención final, la normalización de todas las cosas, la felicidad de todas las cosas, con él? El galardón está con él. No dice en ella, refiriéndose a Sion ni siquiera a la Sion con Sadik, no digamos ya la Sion idólatra, sino que el galardón está con él, porque el galardón es él. El galardón es él, la recompensa es él. Entonces el galardón está con él, con Yahshua, no con la ciudad ni siquiera, y eso que es una ciudad extremadamente gloriosa, sino que está con él. En Salmos 102, 21, 22, dice: para que los hombres anuncien en Sion el nombre del patrón y su alabanza en Jerusalén, todos los pueblos y los reinos se congreguen a una para servir al patrón. Entonces aquí nos habla de que en ese Sion con Sadik se anunciaría, o estaba proyectado que se anunciara en la tierra de Israel después de la cautividad, anunciar el nombre, la restauración del nombre del patrón. Pero sin embargo ocultaron el nombre al volver de la cautividad babilónica y ya salieron con lo de Hashem. Entonces el nombre es muy importante anunciarlo, y se nos dice que anuncien en Sion el nombre del patrón, porque si no, no se le puede servir bien al patrón. Dice: anuncien en Sion el nombre del patrón y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen a una. ¿Para qué? Para servir al patrón. Si no se tiene el nombre, si no se proclama y se anuncia el nombre, difícilmente se puede servir al patrón. Lo contrario a los judíos, que dicen que es porque hay que tenerlo guardado, que... Claro, el exceso de celo, porque lo blasfemaron en la cautividad babilónica, se ve que lo blasfemaban mucho, y entonces ellos, tomando ese recelo, pero lo que estábamos llamados desde siempre, y este salmo lo anuncia bien, es a anunciar precisamente el nombre del patrón siempre, para servirle, para servir al patrón. Y esto forma parte de la poca confianza, ¿no? También, porque si ellos creían en ese judaísmo del Hashem, que no nombra el nombre apartado, si ellos se cuidaban tanto de no volverle a llamar por su nombre y llamarle por su alternativa Hashem, que significa el nombre, demostraba que ellos estaban atemorizados por caer otra vez en otra cautividad. Falta de confianza absoluta, ¿no?, en las manos del Todopoderoso. Denotaba eso, denotaba la falta de confianza de que en cualquier momento iban otra vez a ser dispersados, y entonces iban a blasfemar de nuevo el nombre. Desconfiaban. Bueno, dice en Salmos 87, 4 al 6: mencionaré a Rahab y a Babilonia entre los que me conocen, he aquí Filistea y Tiro con Etiopía. De sus moradores se dirá: este nació allí, pero de Sion se dirá: este y aquel nacieron en ella, y el Altísimo mismo lo establecerá. El patrón contará al inscribir los pueblos: este nació allí en Sion. Pero nadie quedará excluido, ni siquiera de Babilonia, ni de Rahab, ni de Filistea, ni de Tiro. Así que nadie queda excluido, nada tiene que ver con pasaportes, ni con linajes, ni con nada, sino que nadie queda excluido de vivir en esa ciudad de la justicia y de la paz, de la Shalom. Isaías 2:4, quedan excluidos los que se quieren quedar excluidos. Isaías 2:4: y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del patrón será establecido como cabeza de los montes, se alzará sobre los collados y confluirán a él todas las naciones. Vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del patrón, a la casa del Elohim de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas, porque de Sion saldrá la Torá y de Jerusalén la palabra del patrón. Juzgará entre las naciones y hará decisiones por muchos pueblos. Forjarán sus espadas en arados y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Y es que de Sion viene la Torá. De Sion con Sadik viene la Torá. De Sion con ese de serpiente viene la homosexualidad, viene toda clase de aberración, vienen las mentiras, viene la guerra, viene la desconfianza en
nuestro Padre bendito sea, y viene el ocultismo y vienen tantas cosas. Isaías 56, 3 al 7 dice que el extranjero que se ha llegado al patrón no diga, ciertamente el patrón me separará de tu pueblo, ni diga al eunuco, he aquí, será el árbol seco, porque he aquí, dice el patrón, a los eunucos que guardan mis días de reposo, escogen lo que me agrada y se mantienen firmes en mi pacto, les daré una casa y en mis muros un lugar y un nombre mejor que el de hijos e hijas, les daré un nombre eterno que nunca será borrado. Zacarías 14, 16 nos habla de un añadido que además ya está cumplido, que dice, y sucederá que todo sobreviviente de las naciones que fueron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, Señor de los ejércitos, y para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esto está añadido y además ya cumplido. Dice en Hebreos 12, 22, 23, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Elohim vivo, a la Jerusalén celestial y a sus miriadas de ángeles, a la asamblea general y congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Elohim, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Aquí te muestra que es lo mismo. Los espíritus de los justos hechos perfectos y Elohim, el juez de todo, es lo mismo. Volvemos a leerlo en esta clave y verán qué rico. Dice, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, esa ciudad que ya está conformada por todos los que son, ¿no? Y a la ciudad del Elohim vivo, la Jerusalén celestial, y a las miriadas de ángeles que ya estaban ahí, y a la asamblea general y a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, como primogénitos, pero que en la tierra han podido no ser primogénitos, y a Elohim, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos. Son lo mismo. Entonces dice en Romanos 9:33, dice, tal como está escrito, he aquí pongo en Sión una piedra de tropiezo y roca de escándalo, y el que crea en él no será avergonzado. ¿Quién es esta roca de escándalo? Escándalo, claro, para los perversos. Esta roca de escándalo fue Yahshua HaMashiach. Primera de Pedro 2:6 dice, pues esto se encuentra en la Escritura, he aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. En Isaías 8:14 dice, entonces él vendrá a ser santuario, precisamente, con este altar de piedras preciosas, debidas, consagradas. Dice, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén, decía Isaías 8:14. Así que lo confirma. Isaías 28:16 dice, por tanto, así dice el patrón Elohim, he aquí pongo por fundamento en Sión una piedra angular, preciosa, fundamental, bien colocada. El que crea en ella no será perturbado. Así que Yahshua es quien edifica Sión a través de él mismo, que se pone como principal piedra del ángulo. Hebreos 11:16, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Elohim no se avergüenza de llamarlos Elohim de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Ahí está, la Nueva Jerusalén. No se avergüenza él de llamarles pueblo, porque a ojos vista de otros parecen unos desgraciados. Por eso dice que no se avergüenza de llamarlos pueblos, porque a vista de otros insensatos son unos desgraciados, esa congregación que va a formar el altar definitivo en la Nueva Jerusalén. Dice en Apocalipsis, y atención porque ya vamos cerrando, y esto sí, todo lo demás, si se han despistado a lo largo de la enseñanza, cobren atención ahora porque va a ser muy rico. Apocalipsis 14:1 dice, miré y aquí un cordero estaba de pie sobre el monte Sión y con él 144.000 que tenían su nombre escrito en la frente, que es la versión que es la auténtica. Y nos habla de un estrato espiritual, tanto de este cordero como degollado, como de los 144.000 sellados, nos habla de un estrato espiritual alcanzado, de una elevación, de una huida del polvo, porque estaban de pie sobre el monte. Entonces es una elevación de una huida del polvo, de las bajas frecuencias, de la mentira, del engaño, de la perversión, de la insensatez, de la necedad, de todo eso. Dice en Isaías
34:7. Dice así. Atención a esto porque ya vamos cerrando. Dice, con ellos caerán búfalos y novillos juntamente con toros. Con ellos, con los que van a ser exterminados antes de que esa nueva Jerusalén, ese altar se conforme y se confirme. Dice, con ellos caerán búfalos y novillos juntamente con toros. Y si se acuerdan, Yahshua HaMashiach en el libro de los Salmos profetiza que fuertes toros de Basán me rodean. Y es que estos fuertes toros de Basán que van a caer como búfalos y novillos juntamente con toros, están en su tierra todavía, están en la tierra de Yahshua HaMashiach. En Salmos 22:12 dice, así su tierra se embriagará de sangre y su polvo será engrasado de sebo, porque es día de venganza del patrón, año de retribución por la causa o el pleito, que es lo que le da título a esta enseñanza, por la causa o por el pleito de Sión. Sus torrentes, los torrentes de esa falsa Sión, de esa Sión de la perversión, sus torrentes se convertirán en brea, su polvo en azufre y su tierra será brea ardiente. Ahora, retengan en su memoria la palabra brea. Pero noten esto, que en la tierra de Israel son los mismos toros que los rodearon cuando estaba, los mismos demonios, que cuando estaba allí dando su vida en el madero. De modo que están todavía ahí en su tierra. Caen como búfalos y como novillos juntamente con toros. Fuertes toros de Basán me rodean. Y dice que en Apocalipsis 19:13 dice que es el año de retribución, aquí en Isaías 34:8. Y dice, confirma en Apocalipsis 19:13 que es la retribución. Ahora lo vamos a ver, que en Apocalipsis 19:13 habla de retribución, porque torrentes en brea es la literatura pesada y oscura. Esos torrentes en brea, torrentes que parecen fluidos, pero que se transforman en brea. Parece fluidez de palabras, pero que a la verdad espiritual es brea, es oscura. Y ese polvo convertido en azufre nos habla de la bajeza en un infierno, que han conformado esta vida a fuerza de brea y de prenderle fuego a la brea. Brea ardiente, por eso es brea ardiente, que son consecuencias de guerras de intelectualismo iluminista. Todas las guerras que hemos tenido han sido consecuencias de esas guerras de intelectualismo iluminista, que lo que fluía, que era la palabra, la cambiaron por brea ardiente, espesa, viscosa, ahora lo vamos a ver. Porque en el monte Moriah, en hebreo se llama, la traducción es ordenado, considerado por el patrón. El monte Moriah es el monte en el que, según Bereshit, Génesis, subió Abraham con su primogénito Isaac para sacrificar. En el último instante, un ángel del Señor, cuando ya estaba armado con el cuchillo, le indicó la existencia de un carnero enredado en sus cuernos en un zarzal que fue sacrificado en el lugar de Isaac. Pero notar que el monte Moriah es identificado en la tradición judía con el monte del templo, esto es, con el Sión. Al monte Moriah también se ha hecho pasar con esta viscosidad, con esta brea que ha tomado lugar de la palabra, de lo fluido, que la han transformado en brea, en algo pesado, oscuro, viscoso, esa viscosidad, algo espeso, algo no fluido, y con esta base y con este recuerdo nos volvemos a apuntar a Isaías 34:9, que dice brea, dice porque es día de venganza, año de retribución, sus torrentes se convertirán en brea, es decir, su literatura
su iluminismo, el iluminismo, la masonería. Dice que la masonería es un estado dentro de otro estado, alguien que le dieron premio a los sionistas, y lo que no sabía es que estaba hablando de Israel, porque Israel es un estado dentro de un estado, que es dentro del estado palestino. Entonces dice que recordamos eso de Isaías 34:9, hebrea, y volvemos a Apocalipsis 19, 12, 13, que es una borrachera de sangre, que es la retribución a la gran ramera, que es cuando se salpican las vestiduras de sangre, cuando sale la sangre hasta los frenos de los caballos, porque a quien ajusticia es a Jezabel, y la muerte profética de Jezabel es la misma que de la gran ramera, matada por Yahshua HaMashiach, por Yahú, que es la abreviatura de Yahushua HaMashiach. Bueno, entonces vamos a Apocalipsis 22 y dice así: el contrapunto de todo esto, el contrapunto de lo iluminista, de estos torrentes de hebrea, de esta literatura que han vuelto pesada, que han lanzado contra la humanidad de una manera pesada, oscura, con la cábala, con toda la hechicería, y han transformado la palabra que es fluida en brea en algo muy pesado, muy viscoso. Pues el contrapunto de esto es Apocalipsis 22, que dice: y me mostró un río de agua de vida, no de agua de brea, no, de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Elohim y del Cordero como degollado. En medio de ella, en medio de la calle de la ciudad está el trono de Elohim y del Cordero. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruta cada mes, y las hojas del árbol era para la sanidad de las naciones, y ya no habrá más maldición, y el trono de Elohim y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Así que ya no más maldición, ya no más brea, ya no más iluminismo, ya no más densidad oscura de palabras, de hechizos, sino que ya no habrá más maldición, y el trono de Elohim y del Cordero estará allí, y sus siervos les servirán. Ahí está. El que es siervo, sirve. Y hasta aquí. Este certamen, este especial de Yom Teruah, espero que les haya gustado, y desearles a todos un Yom Teruah llenos de bendición, llenos de vigor en el patrón, para que tengamos ese vigor para aclamar, vigorosamente aclamemos, demos fuertes aclamaciones, porque Él gritó primero, porque Yahshua HaMashiach, Yahshua fue el grito de guerra del varón de guerra, para llamar a todas las casas de Israel, a todas las tribus de Israel, del Israel verdadero, del Israel de ese Sión celestial. Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas.